en doble clic. Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Juan Carlos Muñoz es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a esta hora trabajando fuera de nuestro país, pero ha aceptado conversar con nosotros a la distancia precisamente para hablar de este tema y dar más luces de cómo se llegó a este mesa de trabajo y a este acuerdo y los cálculos que tiene. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días desde Chile para poder resolver este problema. Con esto, ¿cómo podríamos llegar al match precisamente de lograr una normalidad entonces en la entrega de las licencias de conducir? Buenos días. Buenos días, Ramón. Efectivamente, el problema era un problema un poco complejo porque producto de la pandemia, ¿verdad? Hubo que extender en el gobierno previo la vigencia de muchas licencias de conducir. Y eso significó que muchas personas no acudieron naturalmente a renovarlas. Y por lo tanto los años venideros nos tocaba tener que atender en los municipios no solamente a la gente que le correspondía la renovación, sino que además los que les correspondía la renovación de los años previos. Eso naturalmente iba a generar una crisis relevante en términos de la cantidad de personas que iban a exceder la capacidad y eso nos hizo reflexionar respecto de cuáles eran las acciones que teníamos que tomar para poder enfrentarlo. Pensamos que no era una buena idea, como alguna gente proponía, volver a extender, porque era como patearle el problema a un gobierno siguiente. Tal vez era lo más sencillo hacer, pero no nos parecía responsable. Y más bien lo que hicimos fue conversar con la Asociación Chilena de Municipios y ver cómo poder lograr, por una parte, sacar la mayor capacidad posible de lo que ellos tienen instalado, y por otro lado, cómo expandirles la capacidad. Y así acordamos 3 medidas que me parecen simples, sencillas, que yo creo que van a resolver el problema. La primera es que nosotros normalmente tenemos que acudir, la gente acude a su propia comuna a renovar, y la verdad que nosotros hoy día tenemos comunas en las cuales hay holgura, todavía hay capacidad, mientras en otras tenemos tiempos de espera muy largos. Entonces, al flexibilizar, que las personas puedan renovar su licencia en cualquier comuna, eso permite hacer un mejor uso de la capacidad instalada. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el proceso de renovación se requiere un médico que normalmente está frente a la persona que está renovando su licencia, haciéndole todos los exámenes o todas las preguntas, y consideramos que más bien lo que se puede lograr es que el médico sea la persona que está supervisando el trabajo de otras personas que están haciendo las preguntas correspondientes, y que eso está en el espíritu de lo que se está exigido, y por lo tanto al hacer esa flexibilización, un elemento crítico para los municipios, que es la disponibilidad de un facultativo médico, nos flexibiliza, ¿no? Y lo tercero que hicimos fue permitir que los municipios puedan disponer de gabinetes técnicos, lugares donde se pueda sacar licencia de conducir fuera de los municipios. O sea, puedan, por ejemplo, ir a un lugar de alta concurrencia, poner un espacio debidamente habilitado y de esa manera poder expandir el número de lugares en los cuales pueden ir renovando licencias. Creemos que estas 3 medidas van a permitir resolver parte importante del problema que estamos enfrentando hoy, y estamos al mismo tiempo analizando también otras medidas que puedan facilitar o agilizar también la entrega de licencia de conducir, pero que ya requeriría probablemente un proceso legislativo. Ya, bien interesante porque son medidas que le hacen mucho sentido a uno, ¿no? Son prácticas. Ahora vamos con el análisis tal vez más detallado de alguna de ellas, y especialmente la primera, ministro. ¿Por qué había algún tipo de impedimento, no sé, de tipo de recaudación o de tipo de, no sé, de notificación eventualmente ante una multa, que hacía que hubiese esta limitación anteriormente de solamente poder renovar la licencia de conducir en la comuna que uno residía, y entiendo también donde trabajaba, y no poderla hacer en otro lugar? Claro, o sea, efectivamente esto genera un poco un orden, ¿verdad? Que cada una de las comunas sabe cuántas personas van a venir, o puede predecir de forma más o menos clara cuántas personas van a venir a sacar licencia. Les permite a ellos poder, cuando son cautivos, ¿verdad? Cuando yo sé que solo pueden sacar en la comuna de residencia o de trabajo, es mucho más fácil poder predecir
y por lo tanto también poder hacer un análisis económico de cuántos son los recursos que van a entrar. En general era ordenado y atractivo desde esa dimensión para los municipios, pero por otro lado también yo creo que todos nos damos cuenta que la flexibilidad de que las personas puedan sacar en distintos municipios, y aquí parte de la preocupación es que por supuesto todas tengan los mismos estándares de exigencia, y así es, se pueda esa renovación, ¿verdad? No así para sacarlo por primera vez, esa renovación puede tener una mucho más facilidad, porque las personas pueden acudir aquí a un lugar donde haya horas disponibles y no necesariamente tener que esperar a que en la comuna de residencia se genere el espacio. Hasta antes de esta conversación, en general los municipios no habían sido tan favorables respecto a este tipo de medidas, pero en este caso le ha parecido una buena decisión. Sí, porque como idea se había planteado anteriormente, pero se daban ciertas explicaciones de tipo administrativo que no lo hacían tan recomendable o tan aceptable para los municipios. Ahora, le cuento, ministro, que yo en la práctica me tocó renovar mi licencia de conducir hace poco y por lo tanto tenía justamente, eso sí, antes de que se tomara esta medida, yo tenía un cambio de domicilio efectivo. Por lo tanto, la fui a renovar, no a la que tenía originalmente en el anterior documento, sino que a donde está residiendo ahora. Y me di cuenta que efectivamente allí no tenía ningún problema. Fue un trámite súper rápido, no tuve ninguna cola, no me demoré ni siquiera una hora en hacer el trámite y a los 2 días tenía mi licencia de conducir. Iba con mucho temor, por decirlo de alguna manera, porque había escuchado de muchos comentarios a amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que han tenido esta dificultad de mes. Entonces me hizo mucho sentido cuando esta semana se anuncia esto, que ahora se puede hacer la renovación de licencia de conducir en comunas donde no necesariamente uno reside, porque tenía que certificar dónde residía, tenía que llevar un papel, algún pago de servicio, algo que demostrara que vivía allí para que pudiese ser atendido. Entonces, efectivamente, en la práctica yo me di cuenta que había municipios donde tenían la capacidad para poder atender a muchas más personas y el trámite era expedito, y en otros estaban dando licencias para 3-4 meses. Así es, y esa es la razón por la cual hemos adoptado esta medida. Para nosotros nos parece de la mayor lógica el que, sobre todo cuando tenemos, como tú bien dices, algunas comunas que están con problemas y algunas con problemas importantes, mientras otras no hay esos problemas, el que la flexibilidad va a permitir que el problema se nos vaya disipando. Este es un problema, la verdad que la cantidad de personas que tienen que sacar licencia de conducir es muy alta comparado con lo que es un año normal, producto de las extensiones, y también producto, que me gustaría decirlo, de que hemos hecho una fiscalización en calles muy importante, y la gente sabe que hoy día andar sin licencia de conducir es más probable que te detengan, que eventualmente te retiren el vehículo, porque no puedes circular con un vehículo sin licencia de conducir, y creemos que eso también ha impulsado a que muchas personas están acudiendo efectivamente a renovar licencias de conducir, y al tener la flexibilidad eso logra ir disipando esas demoras que a ojos de un ciudadano parecen como inaceptables. Ahora, ministro, además, usted lo dijo por allí al pasar, pero recalco aquello, el hecho de haber tomado otra medida, como era sencillamente permitir que el documento pudiese extenderse su vigencia, traía otras externalidades también que están en el debate del último tiempo, que es, por ejemplo, la capacidad tanto técnica o tal vez como física que tenga una persona para poder acceder a la renovación de su licencia de conducir. De hecho, por eso es tan importante la toma de los exámenes para ello. Incluso a propósito de la ley Jacinta, tuvimos una gran discusión al respecto. Es muy buen el punto que tú dices, pero yo cuando introduje el tema solamente mencioné que me parecía irresponsable entregárselo a la otra administración, ¿verdad?, años hacia adelante, porque generaba el problema. Igual, posterga el problema, pero no solo posterga el problema, además está extendiendo licencias de conducir a personas que a lo mejor sus nuevas condiciones de salud lo inhabilitan eventualmente para poder conducir, o exigen que a lo mejor la cantidad de años que uno le daría sería menor. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar permanentemente renovando nuestras licencias y haciéndonos parte de ese chequeo que permite, ¿verdad?, que podamos, que el país nos habilite, ¿no es cierto?, para poder seguir conduciendo. Esto que tú mencionas de la ley Jacinta, para la gente que no puede estar informado, tiene que ver con una ley que al principio, cuando se inició el proceso producto
el atropello de un niño por parte de un adulto mayor, inicialmente el proyecto proponía que las condiciones de renovación para los adultos mayores fuesen mucho más estrictas, y nosotros como autoridad y también a los parlamentarios les pareció que era una discriminación que no correspondía, que si bien es bueno, muy bueno, poder hacer que la renovación de la licencia sea lo más estricta posible, ¿verdad?, para dar garantía de que las personas todas estamos en condiciones para poder conducir. La discriminación de los adultos mayores parecía un poco improcedente porque es uno de los grupos etarios que causa menos muertes en Chile por siniestros viales. En ese sentido, los más jóvenes, ¿verdad?, entre 18 y 25 años, es probablemente el periodo en que hay más personas protagonizando siniestros viales. Entonces me parecía muy razonable poner el foco en los adultos mayores en un contexto como ese. Y hemos conversado con la familia y vamos avanzando en una ley que lo que hace es hacerse cargo de cómo los chequeos médicos sean lo más precisos posible. Bueno, por eso es que ahora también, si un cuello de botella era justamente la posibilidad de tener este examen y la disponibilidad de médicos para hacer esos exámenes, la segunda medida apunta a eso, ¿no? A que personal municipal calificado pueda también tomar los exámenes, pero con la supervisión de un médico, es decir, ampliar la oferta. Exactamente, y con eso en el fondo el municipio ahora, que a lo mejor tenía capacidad para poder atender 10 personas en la mañana, porque el médico alcanzaba a atender solamente a 10 personas. Si hay 5 gabinetes y hay 5 personas que él puede supervisar, bueno, podemos atender 50 personas. Y creo que esa también es la forma de poder avanzar. Las preguntas que uno tiene que hacer cuando está renovando o testeando, ¿verdad?, una persona que está renovando su licencia son bastante básicas y cualquier cosa complicada uno podría acudir al médico que se haría cargo del problema puntual que pudiese surgir. Entonces creemos que esa es una flexibilidad que estamos dando también a la hora de hacer los chequeos, que permite que los municipios puedan expandir su capacidad sin tener que hacer inversiones relevantes. Ahora, a propósito de que ya hablamos de la ley Jacinta también y que tiene relación con esto de alguna manera, ministro, recuerdo también que en ese tema al final se llegó también a comprobar de cierta manera que la situación que se provocó con ese lamentable accidente en donde muere esta pequeña es que la persona, más que la edad, estaba en un tratamiento médico, y el tratamiento médico con los fármacos pudo haber incidido en el hecho de equivocarse en el freno y el acelerador, que fue la causa que provocó el accidente y la tragedia. Entonces me remito al hecho de que no es la edad, sino que necesariamente aquello, sino que también otras condiciones de salud que pudiese tener una persona y que le hicieran propensa quizá a tener algún tipo de accidente, no sé, una persona que se descompensa porque tiene diabetes, etcétera. De ahí me voy entonces a lo que me ocurrió a mí cuando renové mi licencia de conducir ahora, que tuve que llenar una declaración jurada en donde se me preguntaba respecto de distintas patologías y yo me hago responsable de aquello. Estando haciendo esa renovación, estaba al lado de otra persona que estaba haciendo el mismo trámite y me comentó, me dijo, ¿para qué lo hacen? Porque uno perfectamente puede mentir en esta cosa, entonces no sirve de mucho, me decía yo. Yo le decía, bueno, entiendo que esto es por una autorresponsabilidad de comprometernos a hacer aquello, pero ¿tendrá alguna consecuencia desde el punto de vista legal si eventualmente en un accidente se llega a comprobar que una persona tenía algún tipo de patología que no estaba declarada? No, por supuesto, y eso justamente que es bueno el caso que estás poniendo, Ramón, además en primera persona, es perfecto. El que las personas que pudiesen estar con un tipo de medicamento o patología no tiene que ver con la edad, me parece muy importante. Eso justamente como ha ido evolucionando este tema de la ley Jacinta, estamos haciendo que esa declaración jurada, justamente la ley Jacinta, tenga que ser obligatoria y que tenga una condición mucho más importante de penalidad en caso de que más adelante se comprueba que, como decía esa persona que estaba ahí acompañando, tú mentiste. Es decir, haya una penalidad asociada. La idea es que las personas tengamos que corramos un riesgo si no informamos debidamente que estamos, por ejemplo, pasando por un proceso de medicamentos o por alguna condición de salud que está estipulada en esa lista y que nosotros nos estamos informando adecuadamente. Nos parece que es la forma de poder avanzar y si en la medida que cuando alguna persona efectivamente mienta y se detecte y tenga las sanciones que vayan correspondiendo, que esperamos que eso también contribuya a ir cambiando
la cultura de que uno dice, no, si esto da lo mismo. La verdad que no da lo mismo, es súper importante y es clave que todos entendamos que conducir, ¿verdad?, es una responsabilidad enorme, y que nuestro país, que va mejorando en sus cifras de seguridad vial poco a poco, se basa, ¿verdad?, en que este tipo de declaraciones las hagamos con la responsabilidad por delante. Correcto. Ministro, se acaba el tiempo y yo sé que está en muchas tareas en el exterior en este instante, así que aquí termino, pero aprovecho de preguntarle una opinión respecto a algo que nos sobrecogió en el día de ayer, nos sigue doliendo mucho en el día de hoy, evidentemente, porque uno no deja de empatizar cuando ocurre un accidente de tránsito con las características como lo que ocurrió ayer en el norte de nuestro país, en la zona de Coquimbo, para ser más exacto, ¿no? Pero una sola reflexión respecto a aquello, y no sé si es la posibilidad también de revisar ciertas normativas, más allá de la causa del accidente, más allá de la investigación, más allá de lo que tenga que determinar los organismos técnicos. A muchos nos llamó la atención el hecho de que producida una emergencia en la ruta, porque aquí se volcó un bus, pero las muertes no se produjeron por el volcamiento, sino que se produjo después porque no chocaron contra el bus volcado y otros que estaban prestando ayuda, y las personas que fallecieron eran personas o que estaban prestando ayuda o que estaban sacando maletas, etcétera. Y nos llamó mucho la atención, uno, que bueno, en esas zonas de poca visibilidad, las carreteras evidentemente en nuestro país no están iluminadas toda la carretera a la extensión, pero elementos de seguridad cuando ocurren esto, basta con colocar ciertos conos, los triángulos. Hoy día puede haber una tecnología mayor de colocar ciertas balizas como exigencia, especialmente para buses de transporte o para las personas que se bajan, incluso tener elementos de seguridad reflectantes ante la posibilidad de una emergencia como esta, así como tenemos, no sé, pues salvavidas que se piden en las embarcaciones o chalecos también en los aviones, que bueno, se usan muy poco, o afortunadamente poder hacerlo. O un extintor. Claro. Ampliar la medida de seguridad. Sí, mira, a ver, primero que nada me gustaría partir lamentando lo que nos pasó ayer, el tipo de noticia con lo cual uno no se quiere despertar. Transmitir las condolencias a las personas y a las familias de las personas involucradas. Los seguros obligatorios debieran operar acá, los documentos de los buses estaban todos completamente en regla, pero nada, ¿no es cierto?, tanto para los fallecidos como a los lesionados, nada por supuesto nos devuelve la tranquilidad y la persona que falleció. No, es durísimo lo de ayer. Me gustaría, antes de pasar a las medidas, que estoy de acuerdo contigo y con todo lo que mencionas, tratar de poner un punto, que es que la cantidad de personas que fallecían en buses interurbanos venía muy fuertemente a la baja. El año pasado fallecieron 4 personas, el año antepasado 5, el año antepasado 5. O sea, en este periodo de gobierno habían fallecido menos de 5 personas al año, y ayer fallecieron 6. Si yo me remito a los 6 años previos a la pandemia, en promedio teníamos 25 personas falleciendo al año. O sea, teníamos una tasa, los buses interurbanos habían sido progresivamente más seguros, producto en parte porque cinturones de seguridad, la fiscalización, ¿verdad?, mejores exigencias asociadas a las velocidades. Hoy día los buses tienen, ¿no es cierto?, la obligación de no pasar los 100 kilómetros por hora y se informan a los usuarios. En fin, hay una serie de medidas. Ahora, lo de ayer justamente a mí también me hizo reflexionar en lo mismo que tú dices, porque es una situación muy anómala. Tenemos un bus que se vuelca, que queda atravesado, buses que pasan a apoyar, y el cuarto bus, ¿verdad?, colisiona a todos, causando la muerte de 6 personas. Y ahí uno dice, bueno, no había algún dispositivo en estos buses que pudiese haber levantado la alerta a los conductores de los vehículos que venían aguas arriba. Me parece que ahí hay una oportunidad para, así como tenemos extintor, esta fue la conversación que tuve justamente hoy día con mi equipo, así como tenemos un extintor, en caso de emergencia, quizás debiéramos tener algún tipo de baliza que ilumine hacia aguas arriba desde un bus, claro, que permita que una situación como, porque un bus además es muy difícil de eludir, claro, está atravesado prácticamente completamente en la vía, entonces el choque es inminente.
Si nosotros pudiésemos tener algún tipo de dispositivo más fuerte asociado a una condición de emergencia, creo que podría ser efectivo y que es un costo que me parece menor, sobre todo porque además los buses también tienen baterías que permitirían proveer de energía a esos dispositivos de iluminación. Yo creo que es una buena medida. Muy bien, ministro Juan Carlos Muñoz, agradecido de que nos haya atendido esta llamada telefónica desde el exterior en su trabajo que está realizando en el extranjero. Y bueno, seguimos hablando de estos temas que tanto nos interesan. Muchísimas gracias. A ti, Ramón, voy a estar mañana por Santiago. Un abrazo. Gracias.